Palma 90 presenta Médicos en la Radio. Buenos días, amigos oyentes de su programa Médicos en la Radio por Palma 90.7 FM de Empresas Radiofónicas desde Barahona, la provincia del Bello Amanecer. Y recordar a los amigos oyentes que este espacio Médicos en la Radio llega a ustedes gracias a la farmacia Dignalis. Laboramos de lunes a domingo y días feriados. Farmacia Dignalis, al servicio siempre para tu salud. Y recordar también que este espacio Médicos en la Radio llega a ustedes gracias a la clínica dental número 1 en todo el sur, NAClinic. En NAClinic contamos con nuestro propio laboratorio dental con la tecnología más avanzada para toda la región sur. En NAClinic puede hacer tu cita hoy llamando al 809-524-5858. NAClinic, todo en odontología. Buenos días al coordinador que ya se le terminaron sus vacaciones. Bueno, a los dos, tanto al coordinador de los miércoles, el doctor Alexander Asme, y al doctor Espinosa. Y como invitado del último miércoles de cada mes, el doctor Giancarlo de la Paz, otorrino laringólogo. Otorrino, para no complicar la vida, ¿verdad? Sí, para que no se te ríe de la lengua y cualquiera no menciona la palabra otorrino de forma corrida. Buenos días, queridos amables oyentes. Hoy con ustedes un tema muy interesante. Muy buenos días, el doctor Roberto Espinosa y el doctor Giancarlo de la Paz. Muy buenos días a nuestro querido amigo Radio Escucha y los que nos visualizan también por las diferentes plataformas digitales. En el día de hoy tenemos con el doctor de la Paz, nuestro estimado otorrino de aquí de la región, un tema muy interesante y que está muy en boga en estos días cuando vienen las vacaciones de verano, que son las enfermedades del oído externo en todas sus demarcaciones. Vamos a empezar definiendo qué es la otitis. Sí, buenos días. Como siempre, agradecer la oportunidad de estar aquí. Ya se ha hecho costumbre, el último miércoles de cada mes, estar con ustedes, orientando a la población. Para aclarar el tema de la especialidad, realmente el nombre correcto de la especialidad es otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. O sea, una especialidad bastante completa, aunque yo en lo personal siempre he dicho que el nombre está mal. Me disculparán los colegas, pero deberíamos llamarnos otorrino, faringo, laringología y cirugía de cabeza y cuello, porque la faringe es un órgano vital en nuestra área. Las afecciones más frecuentes que vemos son de faringe y sin embargo en el nombre no lo mencionamos. Como bien menciona el doctor, vamos a hablar hoy de oído externo. Realmente la idea es empezar una serie de encuentros orientados al oído, o sea, la parte oto de la especialidad. Hoy nos compete oído externo, ya luego sería medio interno. Vamos a ver los aspectos fundamentales en cuanto a las funciones de esas partes del cuerpo, su anatomía básica y las afecciones fundamentales. En el caso del oído externo, si hay un externo es porque hay un medio y un interno. El oído externo no es más que la configuración de lo que es la oreja o el pabellón auricular, que es como se llama realmente, seguido del conducto auditivo externo, que es un canal, y participa también en él lo que es la parte más externa del tímpano, del famoso tímpano. O sea que la parte externa del tímpano también forma parte del oído externo. Luego del oído externo, a grosso modo, para orientarnos, vendría la parte media del oído, donde allí está algo que se llama caja timpánica. Ahí vamos a destacar la presencia del tímpano como tal, o sea, la parte gruesa del tímpano para que nos entendamos. Los famosos huesecillos del oído, que son 3, martillo, yunque y estribo. Allí también participa algo que se llama tuba auditiva, que es la comunicación entre el oído y la nariz. O sea, el oído y la nariz sí están comunicados. Y esa comunicación la constituye una estructura que se llama tuba auditiva, que es fundamental para ciertas cosas, que en el programa que viene vamos a hablar de ella. Y también destacar la presencia en ese oído medio de algo que se llama celdas mastoideas, que es la parte, son unas cavidades que están en un hueso aquí que se llama temporal. Y finalmente el oído interno, que es la parte más profunda, que se va a dividir en dos partes. Una parte anterior que se va a encargar de la audición propiamente dicha y una parte posterior que se va a encargar del equilibrio. O sea, por eso es que siempre hemos dicho que el oído está relacionado tanto con la audición como con el equilibrio. Oído externo. Nuestro oído externo, ¿para qué sirve?
Bueno, el pabellón auricular o la oreja lo que hace es captar las ondas de sonido y redirigirlas al conducto auditivo externo. En ese conducto auditivo externo, la onda sonora va a viajar hasta llegar al tímpano y lo va a hacer vibrar. A partir de ahí se van a desencadenar una serie de situaciones que no nos competen hoy. O sea, hoy es hasta la parte de la membrana timpánica. Pero esa función es vital, porque si la onda no llega al tímpano y de ahí no sigue su camino, pues la audición nunca se va a hacer efectiva. En este pabellón auricular u oreja hay que destacar que tenemos una porción rígida, dura, que es cartílago, y una porción blanda que carece de cartílago. Eso es vital en la génesis de una de las enfermedades que vamos a tocar hoy, porque cuando está afectado el cartílago, tanto el paciente como el médico van a tener una sintomatología, y cuando está afectado toda la oreja, pues la sintomatología va a ser diferente. Luego viene el conducto auditivo externo, que tiene una parte más externa. Hoy vamos a hablar mucho, hago el paréntesis de externo, medio, o sea, en oído se maneja mucho eso. La parte más externa de ese conducto auditivo externo es donde hay una estructura que se llaman vibrisas, que no son más que los famosos pelitos del oído. O sea, sí, en el oído tenemos pelos. Esos pelos están en la parte más externa del oído. Allí mismo, debajo de la piel, hay una serie de glándulas que producen una sustancia oleosa que se llama cerumen. Esas glándulas están allí por algo. O sea, la anatomía es sabia, y si eso existe es porque tiene una función. Entonces ese cerumen que producen esas glándulas, que están en la parte más externa del conducto auditivo externo, es vital para la protección del propio oído. Luego, los 2/3 más internos del conducto auditivo, allí no se produce como tal cerumen porque hay ausencia de glándulas, simplemente actúan como mecanismo de transporte de la onda sonora. Destacar que ese conducto auditivo externo puede variar mucho de una persona a otra. O sea, no es una anatomía estándar ni cuadrada. O sea, hay personas que lo pueden tener más largo, más ancho, más corto, más sinuoso, más recto. Eso varía de una persona a otra. Pero en general, si hay una parte en el oído que se llama istmo, que es la parte más estrecha, que eso sí todos lo tenemos, y que es importante porque cuando los niños se introducen cuerpos extraños en los oídos, que también vamos a hablar de eso hoy, pues una vez que el cuerpo extraño pasó ese sitio estrecho, pues se hace más complicado la extracción del mismo. Entonces, lo primero es, ¿cuáles son los cuidados que debemos tener con nuestro oído externo? Yo he enumerado una serie de cosas que vamos a ir marcándola y bueno, hablando de ellas antes de llegar como tal a las afecciones propias del oído externo, que son unas cuantas. Lo primero es la limpieza. El oído en términos generales no se debe limpiar. Hay un dicho popular que el oído se limpia con el codo. O sea, es imposible llevar el codo al oído, y es lo que quiere decir esa frase. O sea, que el oído no se debe limpiar, porque todo lo que está allí es porque necesita estar allí. Sobre todo el cerumen, que voy a aclarar, no es sucio. El cerumen no es sucio. Un oído que tiene cerumen no está sucio, está saludable. Claro, hay condiciones cuando el cerumen se produce de más que puede crear ciertas afecciones como oído tapado, sordera, dolor, pero ya ahí interviene el especialista para tratar esa condición. Pero estos son casos extremos y casi siempre se asocia a la manipulación del oído. Entonces, repito, el oído en términos generales no se debe limpiar. Hay personas que tienen la costumbre de cuando se bañan, se echan con el oído, cogen un poquito de servilleta, papel de baño, lo mojan con jabón y se limpian. Otros que son un poquito, digamos, que más cuidadosos, entienden ellos, cogen un hisopo, le echan un poquito de alcohol y se limpian. Vienen otros, cogen el hisopo, le echan un poquito de aceite y se limpian, un poquito de agua oxigenada y se limpia. O sea, todas esas prácticas están erróneas, son equivocadas. Pero hay otro grupo. Hay que coger el pincho. Ahí vamos para allá. Entonces, limpieza no se debe hacer. Lo otro es la manipulación. Aquí la manipulación va más allá de solamente limpiar el oído. Hay muchas personas que sienten comezón en el oído, o sea, picazón, o simplemente les da placer, porque en el oído hay muchas terminaciones nerviosas, y es verdad, o sea, limpiarse el oído da placer. Eso todos nos hemos limpiado el oído alguna vez. O sea, yo como otorrino, antes de conocer todas estas cosas, me limpiaba el oído. Y es cierto que, o sea, se siente bien limpiarse el oído, repito, por el tema de las terminaciones nerviosas, pero no se debe hacer. Primero, el hisopo, que es el más tradicional. Realmente el hisopo está diseñado para limpiar el pabellón auricular. Nuestro pabellón auricular tiene una serie de surcos, que el hisopo está diseñado para limpiar esos surcos y para limpiar el moco de la nariz. Si nos vamos a la historia del hisopo y leemos, nos vamos a dar cuenta que nunca estuvo diseñado para ser metido dentro
del conducto auditivo. Siempre fue los surcos del pabellón auricular y también quitar el moco de la nariz. Pero la práctica se ha normalizado que hay que ponerlo dentro. La piel de ese conducto auditivo externo es muy estrecha, o más que estrecha, vamos a decir muy fina. El mismo hisopo, cuando lo metemos y lo giramos, ese movimiento puede lastimar la piel, aunque sea algodón, porque es, repito, extremadamente fina. Entonces, al meter el hisopo, giramos, lastimamos la piel, provocamos heridas, microheridas en esa zona, que van a ser aprovechadas por la flora normal que hay ahí. O sea, en el oído, en la piel, habitan bacterias y hongos. Esas bacterias y esos hongos pueden aprovechar esas puertas de entrada para provocar infecciones. Por eso es que la mayoría de las otitis externas se asocian a la manipulación del oído. Luego vienen otros objetos fuera del hisopo: pinchos, llaves, palitos de fósforo, la cabecita de un lapicero, una pluma, que es muy común, sobre todo en nuestras zonas más, digamos, rupestres, en los campos. Entonces, no se debe hacer. Primero, porque el cerumen no lo podemos quitar, porque ya explicamos que debe estar ahí. Segundo, porque provocamos microlesiones que van a ser aprovechadas por las bacterias que llevan allí para penetrar, o sea, como una puerta de entrada, y producir infecciones tanto bacterianas como por hongo. Tercero, no tenemos sentido de la profundidad, o sea, cuando nos limpiamos el oído, lo manipulamos, no estamos viendo. No sabemos qué tan cerca está el tímpano. Ya yo expliqué que puede haber un oído más largo, más corto, más ancho, más estrecho. O sea, el paciente no sabe eso. Cuando usted se mete el hisopo a ciego, usted puede tocar el tímpano y lo puede perforar. Y se debe entender que el tímpano en sí mismo es más delgado que una hoja de papel. O sea, que un hisopo lo puede perforar feliz de la vida. Y ni de hablar entonces de una llave, de un palito de fósforo o de un pincho. Lo otro es la humedad en los cuidados del oído. El oído no está diseñado para almacenar humedad. De hecho, el cerumen, dentro de las virtudes que tiene, es ser una sustancia oleosa, aceitosa. Eso significa que si en condiciones naturales entra agua en el oído, por ejemplo, cuando nos bañamos en una piscina, sumergimos la cabeza, entra agua en el oído, pero el agua y el aceite no se mezclan. O sea, el agua entra, toca la película que forma el cerumen y vuelve a salir, y no debe quedar humedad en el oído. Las personas que se limpian el oído, porque nos vamos a dar cuenta que todo esto tiene que ver uno con el otro, y quitan el cerumen, al perder esa protección, cuando entra agua en el oído, pues el oído se queda húmedo. Y la humedad es el medio ideal para que, por ejemplo, los hongos se desarrollen. Entonces después viene la comezón o el prurito, que es el signo característico de que hay una infección por hongo en el oído. Pero entonces esa comezón me obliga a mí a manipularme. Entonces esa manipulación me produce heridas. Entonces ahora también viene la infección bacteriana. Y se forma un círculo vicioso entre que me limpio el oído, me quito el cerumen, me cayó agua, se formó humedad, viene el hongo, me da comezón, me vuelvo a limpiar y pasamos toda la vida en eso. Entonces hemos hablado de limpieza, manipulación y humedad. Lo otro es el ruido. El ruido en sí mismo, cuando los decibeles son muy altos, entiéndase el volumen del sonido muy elevado, puede dañar el oído. Pero es que puede incluso perforar el tímpano. O sea, se han visto casos de una persona que se expone a un sonido muy fuerte, o sea, se pone al lado de una bocina, por ejemplo, sin darse cuenta, y de repente activan y empiezan a cantar. Ese sonido, a esa alta intensidad, con esos altos decibeles, esa onda sonora hace vibrar el tímpano tan rápido que le estalla. O sea, se perfora el tímpano. Otros casos son asociados a explosiones, disparo de un arma de fuego, en la época, por ejemplo, navideña, el uso de los cohetes. Cualquier ruido elevado, o sea, con una intensidad, repito, en decibeles muy alta, puede perforar el tímpano, producir el estallamiento de la membrana timpánica. Eso es sin contar los daños que va a hacer en la parte interna del oído, que es otra historia, porque la contaminación acústica a largo plazo pues va provocando sordera, acúfenos en el oído, pero ya esos son más problemas del oído medio e interno. Aquí nos estamos enfocando en la parte de afuera, o sea que puede el ruido perforar el tímpano. Allí entonces hacemos hincapié en los auriculares. Cuando ponemos el auricular en el teléfono, ahora la tecnología está tan avanzada, eso es bueno y malo, nos dice cuando estamos subiendo el volumen, va a exceder el volumen normado, algo así dice. El límite normal. Exactamente. O sea, ya nos está avisando que por encima de ese volumen puede haber un problema, pero aún así uno lo sube. Entonces, los auriculares en sí mismos, los otorrinos no los indican, o sea, los proscribimos. Es decir, no se deben utilizar. Dame un momentico, vamos a una pausa, doctor, y seguimos en breve. Okay. Continuamos con Médicos en la Radio, hoy con usted, el doctor Giancarlo de la Paz, médico otorrino, con un interesante tema en el verano. En el verano los muchachos están libres en la casa. Por lo regular los llevamos mucho a piscina y ahí las piscinas son
un medio para iniciar lo que es la otitis media externa, que es una de las principales causas. Doctor, estaba hablando... y tiene mucho tiempo libre también para inventar. Y en el verano los muchachos también se introducen mucho cuerpo extraño en el oído externo también. Sí. Mayormente esas bolitas de bellota y los granos de maíz, de habichuela y todo lo que encuentren en el camino. Eso es así. Entonces estamos hablando de la parte de los cuidados que tenemos que tener para garantizar la salud del oído, sobre todo el oído externo. Y estamos hablando del ruido de los auriculares. Decía que los otorrinos proscribimos, o sea, contraindicamos el uso de auriculares, y si es de usarlo deben ser de los de cascos, o sea, como estos, que se acoplan al pabellón y no se ponen directamente en el conducto auditivo externo. Y siempre respetando el volumen, que la misma aplicación... Doctor, que eso... AirPod de la marca esa famosa de Estados Unidos son dañinos para la salud del oído. Así es. No importa lo caro que sea. Así es. Porque el auricular incluso, o sea, cuando es el que se pone dentro del conducto auditivo externo, aunque esté en el volumen normado, igual a la larga eso va haciendo daño. Porque imagínese usted la cercanía con que esas vibraciones están tocando ese tímpano. Sí, lo tiene ahí mismo, entonces el sonido llega directamente. Eso entonces, es igual que tener una bocina a alto decibel. Exactamente. De las bocinas grandes de la Nicolai esa. Y me imagino que en ese tenor ahí no solamente la intensidad del sonido, también las infecciones, porque ese auricular se manipula mucho, no se limpia regularmente, se presta, se cae, se prestan, entonces hay un intercambio ahí de bacterias y otros microorganismos que también afectan nuestro oído. Eso es correcto. En nuestro medio también con respecto al ruido está el tema de que la juventud se pone en un vehículo y sube esa música a todo lo que da, que los de afuera la escuchamos como retumba. Imagínense los que van dentro. Siempre he dicho, y no es la primera vez que lo van a escuchar, que todas esas personas son clientes, bueno, clientes no, pacientes potenciales de la consulta de otorrino y de audiología, porque eventualmente van a empezar a presentar disminución de la audición y el acúfeno, que es tan molesto. Entonces, el tema de los auriculares, si lo vamos a usar, preferiblemente que sea casco, respetando el volumen, y cuando sea necesario, tampoco nos vamos a pasar la vida entera con un auricular puesto en los oídos. Eso a fin de garantizar la salud como tal. Luego viene el tema de los traumas físicos. Cuando una persona durante una riña recibe un golpe en el oído o le dan una galleta, eso puede secundariamente perforar el tímpano. O sea, la onda de expansión de eso puede provocar y ha provocado la ruptura timpánica. Se ve mucho parejas durante discusiones, madres un poco intensas que quieren adoctrinar a sus hijos, que en un ataque de ira, ¡paf!, ahí está el galletón. Y entonces ahí viene entonces después el dolor de oído, la salida de sangre. Y entonces ya cuando llegan vemos la perforación. Muchas veces en el interrogatorio hay que insistir mucho para que nos digan qué fue lo que pasó, pero cuando nos lo dicen, entonces ahí se demuestra que eso puede ocasionar la perforación. Entonces hay que tener cuidado con eso. Lo ideal es mantenerse bajo perfil, no estar en peleas, pero saber que un golpe en el oído, o sea, en la región del oído, la región temporal, puede provocar una perforación de tímpano. Por lo tanto, si hubo un trauma o una pelea, le dieron cerca de esa zona y luego usted presenta dolor de oído, no quedarse en su casa y pensar que solamente es por la calentura del golpe. Puede haber una afección timpánica y sería bueno que vaya a la consulta para revisar, porque no es lo mismo tratar una perforación el día 1 o 2 de producida que a la semana, tomando en cuenta además que si el tímpano se perforó y luego se mojó el oído, usted fue a una playa entendiendo que eso estaba bien, entonces la infección puede ser mayor. Y dejé para último el cerumen. El cerumen, ya he dicho que no se debe quitar, pero ¿por qué? Las glándulas ceruminosas, que como expliqué están en la parte externa del conducto auditivo, tienen una función de ser. O sea, si están ahí es por algo. No existen en ninguna otra parte del cuerpo. Están solamente ahí y es porque el cerumen tiene un montón de propiedades de las cuales yo quiero destacar algunas. Primero, ya expliqué que por su contenido oleoso es un medio natural para repeler la humedad en el oído. O sea, si entra agua, porque uno se baña en piscina de vez en cuando, o cuando se está bañando puede que caiga un poco de agua en el oído, el cerumen, si está ahí, impide que la humedad se mantenga porque el agua lo que toca es la película de cerumen y vuelve a salir. El cerumen en sí mismo tiene propiedades contra bacterias y hongos. O sea, él en su contenido actúa como bactericida, o sea, inhibe el crecimiento bacteriano. O sea, que de por sí tenerlo es una barrera para que ya las infecciones del oído y también los hongos, o sea, las infecciones por hongo del oído, pues no se desarrollen. O al menos no se desarrollen de forma tan frecuente. Repite eso de nuevo para que la gente y el público o sea, el cerumen
en sí mismo... ¿Por qué no se puede limpiar el oído? Exactamente. El cerumen en sí mismo es un agente antibacteriano, o sea, inhibe el crecimiento de bacterias y también actúa como antifúngico, o sea, inhibe el crecimiento de hongos. Por lo tanto, tener cerumen en el oído en cantidades adecuadas es una garantía de que su oído no se va a enfermar con una de estas infecciones. Otra cosa es que el olor del cerumen es un repelente natural para los insectos. O sea, cuando un cuerpo extraño animado, entiendas un insecto, se quiere meter al oído y tiene cerumen, el cerumen actúa como un repelente. Es como un baigón que le estamos echando al mosquito, a la cucaracha, a la mariposa, al barracoco, a la araña. Todo eso son cosas que yo he visto, a la abeja, para que no entre al oído. Todos los pacientes que llegan a la consulta con un cuerpo extraño animado, entiéndase con un bicho en el oído, son pacientes, que se limpian los oídos. El bicho busca la humedad y busca la oscuridad. El oído es el medio adecuado cuando presenta esas condiciones. Entonces, cuando no hay cerumen, se aloja ahí y causa estrago, porque aunque usted tenga ahí una hormiga, usted siente que es un elefante lo que tiene en el oído cuando eso se mueve. Por las características de la zona y, como le dije, está lleno de terminaciones nerviosas. O sea, que no solamente elimina el crecimiento de hongos o de bacterias, no solamente lubrica, sino que también actúa como repelente para cuerpos extraños. Otra función importante del cerumen es mantiene lubricada la articulación temporomandibular. El oído guarda relación directa con la articulación temporomandibular, aquí en la región anterior, la articulación de la masticación o del habla. Y esa grasita de ahí también favorece que esa articulación se mantenga lubricada. Esos son solamente algunos de las virtudes más llamativas del cerumen. O sea, hay que dejarlo ahí. También te ayuda a masticar bien y que no te canse la quijada. Exactamente. Para que la gente entienda. Otra cosa es, ya yo dije que el cerumen solo se produce en la parte de afuera. Entonces, cuando usted se mete un hisopo o un pincho, pero sobre todo un hisopo para sacar el cerumen, por la forma del hisopo, o sea, es verdad que él va a salir sucio, eso estamos de acuerdo. O no sucio, va a salir embarrado de cerumen, para que nos entendamos, porque el cerumen no es sucio. Pero por la forma del conducto auditivo y del hisopo, usted va a empujar siempre un poco de cerumen. O sea, eso es inevitable. Y se va acumulando hasta que ¡paf!, se forma el famoso tapón de cerumen. Es de buenas a primeras. Usted está sentado y siente que el oído se le tapa, o casi siempre es que se está bañando, cayó una gotita de agua, porque el agua, cuando el cerumen está muy acumulado, lo puede hasta hidratar. O sea, terminar que se expanda, mejor dicho, para decirlo de una manera correcta. Y entonces ahí viene el famoso tapón de cerumen, que también es muy molesto, que en ese caso sí se debe retirar, pero por el especialista. Y cuando retiramos el tapón de cerumen, siempre tratamos de retirar lo necesario. O sea, las paredes debe quedar un poco de cerumen, que es el que va luego a garantizar que ese oído no se enferme. Usted dijo algo clave ahora mismo. Cuando usted, como médico, más de hablar específicamente de los médicos en atención primaria o en urgencia, usted hace una otoscopía directa y encuentra que el paciente tiene una cantidad de cerumen que no es la adecuada, no le corresponde a ese médico que está haciendo un lavado de oído en ese momento. No. Debe de enviarlo al otorrino. Claro. Porque eso tiene una presión y una cantidad de agua y ciertos métodos que el médico de emergencia regular o el médico de atención primaria no lo maneja. El lavado de oído tiene su técnica, porque ya hablamos que la membrana es muy frágil. Si usted hace un lavado de oído de forma introspectiva, o sea, de forma fuerte, no dirige el chorro de la solución salina o el agua tibia con la que se esté haciendo el lavado en la dirección correcta, usted puede perforar el tímpano. O sea, que lo que quiso hacer un bien se puede convertir en un mal para el paciente. Y los principios de la bioética es hacer el bien, pero también no hacer el mal. O sea, si usted no sabe lo que está haciendo, pues mejor no lo haga. Envíelo a la consulta. Si tiene molestia o dolor, que se tome un acetaminofén, porque el tapón de cerumen, cuando está completo, puede dar dolor, sobre todo al hablar o masticar. En ese caso, un acetaminofén resuelve el problema hasta que el otorrino lo pueda valorar. Pero sí, o sea, no se debe hacer el lavado a la ligera. Muchas veces también llegan pacientes a la consulta, le hacemos la otoscopía o la videotoscopía y vemos que hay bastante cerumen, pero que no ocluye. No, doctor, yo quiero que usted me lo saque. No, negativo. O sea, el cerumen se quita cuando es necesario. O sea, en esos casos extremos que hemos hablado. Si hay bastante cerumen, pero no está ocluyendo, no se tiene por qué quitar. Simplemente siga los consejos que hemos dado. Porque quitar el cerumen cuando no se debe, pues estamos incurriendo en lo que estamos diciendo que no se debe hacer. ¿Estamos de acuerdo? No, doctor, que el oído está sucio. No está sucio, está saludable. Hay otros que dicen, o sea, que llegan por tapones de cerumen completos, se le hace su procedimiento. La extracción, hago la aclaración, no solamente es con lavado,
se puede aspirar el tapón de cerumen y también se puede quitar con pinzas cuando está duro y podemos manejarlo. O sea, cada médico tiene su método preferido y también depende de las condiciones del paciente. Entonces le decía, hay pacientes que llegan con un tapón de cerumen y preguntan, doctor, ¿cuándo debo volver a la próxima consulta para el próximo lavado o para la próxima extracción o para la próxima aspiración del tapón de cerumen? No, eso es cuando se presente. Si usted no tiene ninguna manifestación, ninguna molestia, no tiene que venir más. O sea, que no es como que el lavado o la extracción del tapón de cerumen mediante cualquiera de los métodos explicados tenga que hacerse de forma periódica, ¿no? Se hace cuando es necesario, si no, bueno. Bien, entonces, ¿cuáles son las afecciones fundamentales que pueden afectar nuestro oído externo? Lo primero es, como ya decían los colegas, en esta época de verano la gente va para la playa, piscinas, ríos, hay que bañarse, eso está bien. Si usted es una persona que tiene todos estos cuidados, a usted quizá no le pase nada. Usted va a pasar su verano yendo todos los días a Los Patos o a la plaza, la recomiendo, en Bauruco. Y usted se va a bañar todos los días y no le va a pasar nada. Ahora, si usted es una persona que no cumple con estas recomendaciones que hemos dado, posiblemente nos veamos la cara en la consulta. No significa que a alguien que aún cumpla no se vaya a enfermar, pero son los menos. O sea, que usted siga estos cuidados es una garantía de que no se enferme. Entonces, lo primero es el niño o el adulto, después de bañarse en la piscina, a los días empieza con molestias en el oído, que luego se puede convertir en dolor y que luego se puede convertir en salida de secreción purulenta, o sea, pus puede salir del oído. Ese oído, desde que se le pone la mano, duele. O sea, al niño no se le puede tocar o al adulto no se le puede tocar. Es un dolor que va a ser más frecuente en la noche y no suele haber fiebre. O sea que la otitis externa asociada a los baños, que también se llama otitis del nadador, se va a caracterizar por, después del baño, sobre todo en personas que acostumbran a manipularse o limpiarse el oído, aparece la molestia, luego viene el dolor, luego viene la secreción. Cuando llegue ese momento va a sentir que el oído está tapado, que está incómodo y dolor que se va a incrementar al tocarse el oído. Hay ciertos puntos dolorosos, pero en términos generales, al tocarse el oído, en la otitis externa el dolor empeora. Y donde más ataca el dolor es en la noche. No suele haber fiebre, las afecciones del oído externo no dan fiebre. ¿Qué hacer? Bueno, ahí es cuando los padres, los familiares, los amigos, los vecinos dicen, bueno, vamos a echarte en el oído ciertas cosas. Y empieza otro tema importante. Muchos acuden a echarse orégano en el oído, orégano poleo, lo mezclan con aceite, lo calientan, lo exprimen y se echan eso en el oído. Hemos visto casos de agua oxigenada, que la agua oxigenada tiene sus usos, pero la debe usar el médico. Luego vienen los que se han echado leche materna, los que se han echado orina de bebé, los que se han echado, como le decía ahorita a los colegas, jengibre en el oído. El doctor hablaba del zumo de la papa. La gente empieza a inventar buscando una salida, eso se entiende. Pero la idea que queremos transmitir hoy es que eso no se debe hacer. O sea, si después del baño en la playa o piscina o en la casa aparecen estos síntomas, lo ideal es acudir al médico. De preferencia al otorrino, pero si no, por lo menos a su médico de cabecera, si el niño a su pediatra, para ir tratando los síntomas en lo que el otorrino puede resolver el problema. Esta es la otitis externa asociada a la humedad, o sea, que el oído se moje, que también se llama otitis del nadador. Pero hay otro caso particular, que es la afección que más duele en el oído externo, que es el llamado forúnculo óptico. Yo dije... Vamos a hacer una pregunta antes de pasar al forúnculo. Hay personas, lo he visto frecuentemente, que tienen la práctica de ponerse un tapón, no solamente para el aislamiento del sonido cuando están en un sonido, sino también para bañarse en playa y en piscina. ¿Qué tan positivo o negativo puede ser eso? Esta pregunta la vamos a contestar después de unos comerciales. Estamos de regreso en esta mañana en Médico en la Radio. Hoy estamos tocando un tema de vanguardia, las afecciones del oído externo. Antes de irnos a la pausa, dejamos una pregunta en el aire: el uso correcto o incorrecto del tapón en el oído externo a la hora de bañarnos en piscina, en playa o cualquier otro medio de agua. Sí, ese es un tema que causa cierta polémica. Hay ciertos colegas que están a favor y que están en contra. Lo cierto es que el tapón de oído tiene sus usos
en situaciones específicas. Primero, cuando hablamos de tapón de oído, es un tapón recomendado, farmacológicamente aprobado. Existen unos que son de un material incluso que evita la formación de hongos. No es taparse el oído con lo primero que usted encuentra en la casa, no es coger un algodón, hacer una bolita y ponérselo en el oído. O la servilleta de la cerveza. Una servilleta, hacer una bolita y metérsela en el oído, porque ahí estamos violando varias reglas. Primero, que tanto el algodón como la servilleta se van a empapar del agua y van a terminar de mojar el oído por completo. Y segundo, que pueden quedar partículas dentro del oído que luego den lugar a la formación de infecciones. Ahora, el tapón, digamos que está médicamente aprobado, más que para el uso rutinario, está diseñado para ciertos casos específicos. Primero, los que se dedican a la natación, que pasan gran parte de su tiempo en el agua, pues sí se recomienda que usen esta protección, porque la humedad excesiva, aunque usted no se limpie el oído, puede pasar factura. En esos casos sí está indicado. Eso aplica para tanto los profesionales como para los niños que están en clase de nado. Ellos pueden usar su tapón de oído antes de las prácticas. Repito, los tapones que están médicamente aprobados, no improvisados. Lo otro es pacientes que ya tienen afecciones crónicas del tímpano, entiéndase que tienen un tímpano perforado ya de mucho tiempo de evolución. Eso entra dentro de las famosas otitis medias crónicas. Estos son pacientes que una sola gota de agua que entre pues va a causar estrago. En ese caso, si desean bañarse en un cuerpo de agua, pues se recomienda usar el tapón previo al baño. Claro, estos pacientes realmente la solución definitiva para ellos sería el tratamiento quirúrgico de su afección, pero mientras tanto, por el tema del disfrute de la actividad, en esos casos sí se puede usar el tapón. Es decir, que en resumen, sí está usado el que es médicamente aprobado y en esas condiciones. Pero digamos, si usted es una persona que cuida su oído, que sigue estas recomendaciones, se puede bañar sin miedo. Entonces, hablábamos de otra afección de oído externo, que es el famoso forúnculo. Yo les explicaba al inicio que en el conducto auditivo externo a la entrada hay unos pelitos que se llaman vibrisas. Si hay pelos, pues entonces hay un aparato pilosebáceo que es donde nace el pelo, un folículo piloso. Las personas que se manipulan el oído, o la práctica en muchas barberías que hay también de cortar los pelitos de la oreja, eso puede provocar lesiones a nivel del folículo piloso, crear una puerta de entrada y aparecer una infección. Así como aparece un granito en la barba o en el cuero cabelludo, aparece un granito en la entrada del oído que se llama forúnculo y es extremadamente doloroso, que es lo que más duele en mi especialidad en cuanto al oído se trata. En este caso, el paciente después de la manipulación va a empezar a presentar dolor intenso y va a notar que va a aparecer un granito en la entrada del oído que le tapa el oído, o sea que secundariamente también viene la sensación de oído ocupado o sordera. Este caso es muy particular porque el forúnculo es como un mini acceso, o sea, hasta que no se drene, el paciente no cura por más antibióticos y gotas que use. O sea que aquí irremediablemente, si el otorrino tiene que intervenir para lograr el drenaje y extraer el contenido de ese forúnculo, que se llama clavo, para que el paciente pueda mejorar. Repito, donde más se ve es en los pacientes que se manipulan el oído con objetos duros, pinchos, llave, palitos, cabeza de lapicero, o también lo hemos visto después de venir de la barbería, que tienen esa práctica, mala práctica por cierto, y entonces viene el forúnculo óptico. Otra cosa también, que lo comenté el otro día, que se ve en las barberías, es cuando van a hacer el corte, el cerquillo, te echan agua, ¿verdad? Y no protegen la oreja, entonces esa agua te cae dentro del oído. Agua que de por sí no está estéril, que tiene mucho tiempo ahí, pues también es propensa a las infecciones de oído. Entonces la idea es, ya esta es una recomendación para los barberos, que cuiden a sus clientes. Sencillo, pueden mojar la zona del cerquillo, pero protegiendo la oreja y evitar la práctica de cortar los pelitos de la oreja, porque esos pelitos, al igual que los de la nariz, deben estar ahí, o sea, están ahí por algo. Otra cosa que quiero destacar en el oído externo es la llamada fístula preauricular. Muchas familias van a notar que en varios miembros de ellos tienen un hoyito aquí adelante, que lo tienen desde el nacimiento, lo tiene el papá, lo tiene el hijo, lo tiene el hermano. Muchas veces ese hoyito pasa desapercibido durante toda la vida, nunca da problemas, pero en otras ocasiones de ese hoyito, que se llama fístula preauricular, porque está delante ahí del pabellón auricular, y es una afección congénita, o sea, se nace con ello y es heredada, muchas veces ese hoyito produce
una secreción, sale una secreción amarilla que tiene mal olor. A veces sale espontánea, a veces sale al hacer la expresión. Los niños, la mamá le limpia y siguen su vida normal. Esta afección no se debe tomar a la ligera. Es una afección que muchas veces termina en un quirófano porque esa comunicación puede abscedarse, o sea, puede infectarse, se puede formar un absceso, que es un cuadro dramático en donde hay un crecimiento de pus delante del oído. Es una cosa realmente que llama mucho la atención y que cuando se da el acceso, pues irremediablemente luego es la cirugía, porque si no se sigue produciendo de forma frecuente dicho acceso. Entonces la recomendación es, si usted en su familia tienen esta afección congénita y nunca le ha dado problema, excelente, no pasa nada. Ahora, si en algún momento ese hoyito ha botado algún tipo de secreción maloliente, pues debe agendar una cita con su otorrino para evaluarlo, explicarle algunos cuidados que se deben tener, porque esas fístulas no se deben estar exprimiendo todos los días, y ver si realmente amerita un tratamiento quirúrgico a fin de evitar una complicación. Antes de pasar, esa fístula, entre las recomendaciones, no existe, o sea, ¿cuáles son las recomendaciones quirúrgicas de esa fístula? Y si en alguna condición yo tengo una fístula y digo, yo no voy a esperar a que me dé una afección para tratármela, ¿se puede corregir en ese caso de forma preventiva? Si nunca ha dado problema, o sea, si nunca ha, para que nos entendamos, ha botado ningún tipo de secreción, no se debe quitar. Ahora, si la fístula ya está produciendo secreción espontánea o a la expresión, sí se debe evaluar y valorar entonces en ese caso el tratamiento quirúrgico. Hay pacientes que es infrecuente, o sea, casual, que bota un poquito de secreción, que nunca le ha dolido, es cada 3, 4, 5 meses o cada año. En ese caso solamente se le da observación. Ahora, todas las mañanas tengo que estar limpiándole el hoyito a mi niña o a mi niño porque está botando esa secreción, huele mal. Incluso los niños a veces en la escuela. Todo esto es basado en la experiencia. En la escuela se sienten mal porque les sale esa secreción con mal olor. En ese caso sí, aunque nunca se haya accedado, se debe quitar. Y el otro extremo es cuando ya se accedió una vez, ahí sí es criterio quirúrgico absoluto, porque lo va a seguir haciendo. Entonces, ojo con esta fístula. Y repito, es hereditario. En la familia siempre hay uno o dos que la tienen. La otra afección importante del oído externo es el hongo, la otomicosis, que también está muy asociada a la humedad. O sea, en esta época, después de los baños, viene luego la micosis. Como dije ahorita, en el oído habitan gérmenes, microorganismos, tanto bacterias como hongos, que son parte de la flora normal de allí de la zona. Pero en condiciones inadecuadas de exceso de humedad o de escasez de cerumen por la limpieza excesiva, pues estos hongos pueden proliferar y producir una infección como tal por ello, o sea, una micosis, que se llama otomicosis o infección de hongos en el oído. El signo característico, o síntoma, mejor dicho, característico de esta afección es la picazón. El oído me empieza a dar comezón, una comezón incesante que no se quita, que obliga a limpiarme el oído y bueno, ahí ya entonces estoy incurriendo en malas prácticas, pero esto es inevitable. Ese hongo muchas veces también produce una secreción que puede ser de color blanco, de color amarillo, de color negruzco o combinaciones de estos colores, incluso muchas veces verdosa, que suele tapar el oído. O sea que primero empieza la comezón, se produce la secreción que me tapa el oído y me produce sordera. Entonces ya yo llego a la consulta con comezón incesante, pero también con el oído tapado. La otomicosis, como todos los hongos, son afecciones que no se curan de una vez. O sea, las micosis no se curan en una semana ni en dos. Casi siempre son tratamientos prolongados, donde quiera que ellos están, por la característica de ese microorganismo. Entonces, la micosis no se deben tomar a la ligera tampoco. Y siempre deben ser tratadas por el otorrino, o sea, no un médico que no sea del área. Porque llevan curas, que puede ser a modo de lavado, curas secas con cremas, con polvos, recurrentes. O sea, el paciente se debe ir valorando 2 o 3 veces al mes para ir haciendo las curas pertinentes hasta lograr la erradicación completa del hongo, porque no logramos nada con una mejoría pronta quiero decir, y que luego entonces el paciente venga a las 2 semanas otra vez con los síntomas. En este caso, si el paciente se manipula el oído porque le da comezón, secundariamente también se puede infectar por una bacteria de las que habitan allí, y entonces viene el paciente con una infección mixta en donde ya además de la comezón y el oído tapado, pues viene con dolor, que significa que se está complicando con una infección bacteriana.
Entonces, no limpiarse el oído, ya lo dijimos, pero si usted su oído le da comezón con frecuencia, aunque es bueno rascarse, ir al otorrino para tratar la micosis y evitar que se complique. Esas 3 afecciones serían, dentro del punto de vista infeccioso, las fundamentales, digamos, en la población sana. Ahora, hay otra cosa que no me puedo ir sin mencionar, y es la importancia de los cuidados del oído externo en el paciente diabético. Estos comentarios, ok, dice el control que continúe. Continuamos. Sí. Es la importancia que debe tener el oído externo en un paciente diabético. Esto es un punto y aparte importante. Primero que todo, el oído externo y el diabético son enemigos a muerte. Eso tenemos que entenderlo. O sea, una infección de oído en un diabético se puede convertir en un drama que puede llevar desde una infección leve que se trata en consulta a una infección grave que haya que ingresarlo hasta comprometer la vida del paciente. Fíjense, todo lo que puede causar una infección de oído en un paciente diabético o que de plano esté inmunológicamente comprometido, o sea, que tenga su sistema inmune debilitado. Existe una entidad propia en mi especialidad que se llama otitis externa necrotizante. Por muchos años se llamó otitis externa maligna del diabético, o sea, tenía ese nombre no por gusto. Otitis externa, o sea, afección de oído externo maligna, porque tiene un comportamiento agresivo en donde hay destrucción de los elementos tanto del oído externo como del oído medio y asciende al cerebro. Y del diabético porque se veía con más frecuencia en pacientes diabéticos. Ya luego se determinó que realmente es el tema inmunológico, o sea, el diabético descompensado se comporta como un paciente inmunológicamente disminuido, y bueno, entonces ya se le quitó el sufijo de diabético y se quedó como necrotizante, pero como quiera, donde más se sigue viendo la afección es en el paciente diabético descompensado. Vamos a una pausa, ahora sí, y continuamos en breve. Seguimos con Médicos en la Radio. Hoy un tema interesantísimo, muchísima información de parte del doctor Giancarlo de la Paz, médico otorrino, con todas estas orientaciones a los padres, para los niños, a los mismos adultos, porque la otitis media externa y el oído lo tenemos todos, y también para los pacientitos ancianos que muchas veces hacen enfermedad del oído. Estaba hablando, doctor, antes de la pausa, de la otitis externa en el diabético. Sí. Recalco que el oído externo y el diabético descompensado son enemigos a muerte, enemigos mortales, no se pueden ver. No hay nada que se complique más rápido que una otitis externa en un diabético descompensado. Eso es bueno, doctor, que haga esa aclaración. Que en los pacientes diabéticos descompensados, el paciente diabético debe de acudir con regularidad a su consulta para tener un control de su glicemia y de su estado metabólico para no llegar a esta condición. Exacto. Entonces, esta es una otitis que decía que antaño tenía el nombre que era únicamente del diabético, pero ya luego se determinó dejarla únicamente como otitis externa necrotizante, asociado que la causa realmente es el problema inmunológico. Entonces, el diabético, el descompensado, empieza con una otitis común y corriente, dolor de oído que empeora al tocarse, salida de secreción, o sea, otorrea, que puede ser purulenta. Pero por el estado inmunológico de este paciente, esa otitis va a tener un curso inadecuado, una evolución tórpida, como decimos nosotros en el grado. Allí, dentro de las bacterias que forman parte de la flora del oído, está una que se llama Pseudomonas aeruginosa. Y esta Pseudomonas va a ser la causante de que en el diabético descompensado, esta otitis tome un rumbo agresivo. Agresivo porque la infección empieza a destruir los tejidos vecinos, o sea, destrucción del tímpano, destrucción de las cadenas de la cadena de huesecillos. A nivel de oído medio, que donde están los huesecillos, la comunicación superior es con la fosa craneal medio, o sea, está cerquita del cerebro. Entonces también puede haber destrucción de esa pared superior y finalmente ascender al cerebro con las complicaciones propias de meningitis, meningoencefalitis, encefalitis, acceso cerebral. Dígame, doctor. No, que mencionar que la pseudomonas no solo en el oído también, sino exacto. La pseudomonas en sí al diabético descompensado es la que
le produce mayor complicación. Las mayores complicaciones infecciosas. Incluyendo el pie diabético. Por eso tuve que los diabéticos, cuando cogen un descompensado, que hacen una herida en el pie, en cuestión de par de días, tú lo ves hoy bien y mañana ya tú ves que el pie empieza a podrirse. Así mismo pasa en el oído también. Es así. Entonces, esta otitis externa necrotizante se caracteriza por una secreción de oído muy fétida, es un olor muy desagradable, dolor que va a ser de predominio nocturno o de madrugada, y la aparición en el tejido, en el oído, de un tejido que se llama granuloma. El granuloma es, para que nos entendamos, como un pedacito de carne que va a crecer ahí de origen infeccioso, que va a ser el causante de esa secreción tan maloliente. Entonces, todo diabético, porque esto es lo importante, la recomendación al público, que tenga una afección de oído no puede estar inventando. Así usted sepa que usted metabólicamente está compensado. Todo diabético tiene que seguir al pie de la letra las recomendaciones que hemos dado, porque ya dijimos que usted y el oído son enemigos, su oído es su enemigo. Entonces hay que mantenerlo siempre a raya. De lejito, como exactamente. Se tienen los enemigos. Allá, tú allá y yo aquí. Exactamente. Entonces a los diabéticos le hacemos esta recomendación que ante cualquier afección de oído, por favor no demorar, porque ya le digo, puede ser desde la simple otitis externa, pero si se convierte en necrotizante, va desde ingreso hasta el compromiso de la vida del paciente. Y bueno, que es lo fundamental, ¿no? La preservación de la vida. Esta otitis hay que tenerla en cuenta, por favor. Otra cosa que se ve mucho en el oído externo es el tema relacionado con los cuerpos extraños. Cuerpos extraños que son más frecuentes en niños, claro está. En el caso del adulto casi siempre van a ser asociados a bichos, a insectos que se meten en el oído del adulto, porque el adulto se limpia el oído. Aquí volvemos otra vez a lo mismo, en que todo está encadenado. Si usted no tiene los cuidados propios, pues estas cosas van a pasar. Lo que quiero decir, ya para finalizar, es que tenemos que cuidar a nuestros niños, no dejar al alcance cosas pequeñas que se puedan meter en los oídos, los más grandecitos orientarlos de que esas cosas no se deben meter en esa zona, y si ya sucedió, no ponerse a inventar con un pincho, con una pinza a sacarlo. Siempre la extracción del cuerpo extraño óptico tiene que hacerla el especialista, por favor. Ya llegamos a la parte final, este tema amplio, interesantísimo, con muchísima información y orientaciones que dar. El doctor Giancarlo de la Paz, como dijimos al principio, es médico otorrinolaringólogo, trabaja en el Hospital Jaime Mota, Clínica Magnolia, y también los sábados en Neiva, creo. Ya nos tomamos unas vacaciones en Neiva. Por el momento no estamos trabajando allá, pero quizás pronto retornemos. Este espacio fue presentado gracias a la farmacia Dignali, al servicio para tu salud siempre, y también a la clínica dental número 1 del sur, NAClinic. Contamos con nuestro propio laboratorio dental, con la tecnología más avanzada en toda la región sur, para asegurarle el mejor trabajo en el menor tiempo posible. A tu cita hoy llamando al 809-524-5858. NAClinic, todo en odontología. Se despiden de ustedes Roberto Espinosa, el doctor Giancarlo de la Paz, y nos vemos el próximo último miércoles del mes para seguir hablando aproximadamente en 28 días. Correcto. El doctor está por aquí de nuevo. Gracias.